Bueno, intentaremos explicar un poquito todo lo que vimos de funciones numéricas o de relaciones numéricas para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Vamos a comenzar primero con la idea de cómo se enuncia una función numérica, que es lo principal que usted tiene que conocer para poder entender qué es lo que estamos trabajando. Bueno, una, un enunciado de una función numérica siempre tiene este formato. Primero tenemos lo que es el nombre de la función, que sería una letra minúscula que va a representar a esa función. Después, puede comenzar con F, G, H, lo mismo que puede ser cualquier letra minúscula. En esta flechita, cuando nosotros vamos a colocar cuál es el dominio y el codominio que queremos utilizar para nuestra función. Es decir, en la primera parte de mi flechita va a ir el dominio, es decir, el conjunto de salida de la relación. Ahora, generalmente por ahora siempre vamos a utilizar los números reales como lugar de salida de la función, es decir, todos los números que existen que se pueden trabajar con la calculadora. Y del otro lado de la relación vamos a poner el codominio, ¿sí? Es decir, el conjunto de llegada de la relación, es decir, a dónde llegan las relaciones que yo voy colocando. Y esta barra se lee tal que, y lo que me importa es la relación, es decir, la fórmula que me va a conectar cada numerito con su respectiva relación. Es decir, que si yo tengo mi dominio y mi codominio, mi relación va a ser F. Entonces, cada elemento de X que yo tome de mi dominio se va a conectar con un elemento F de X o elemento Y. ¿Sí? Por ejemplo, es decir, se va a conectar con un elemento y la conexión que voy a hacer es por medio de la fórmula. Por ejemplo, si tomo otro elemento, cuando se conecta, se va a conectar con otro elemento de acá y lo que yo estoy calculando es la relación de ese elemento. Entonces, nosotros vemos esta relación en un eje cartesiano, o generalmente como son números, la representamos en un eje cartesiano. Dijimos que este eje cartesiano lo vamos a utilizar para definir el dominio y el codominio. El dominio lo vamos a definir o lo vamos a representar en el eje horizontal o eje de las X. Y el codominio lo vamos a representar en el eje de las Y. Es decir, va a estar, mi eje vertical va a representar el codominio. Entonces, ¿cómo se ve una flechita que nosotros veíamos antes en las funciones en este tipo de gráfico? Vamos a suponer que yo tomo este valor X, que es el que está representado en este lugar. Para ver cuál es la relación en un gráfico con este valor, lo que hago es trazar una vertical con respecto a ese número X que yo tengo, ¿sí? Y ver en qué lugar toca esa vertical a la curva. Y esa altura a la que toca la vertical en la curva va a ser la altura o el valor que le corresponde según esta relación. Por ejemplo, si tomo otro valor x2, ¿sí? Trazo mi vertical y veo que este punto es el punto donde traza la vertical con la curva. Entonces, esta altura o este valor de esta altura va a ser el que le corresponde a x2, ¿sí? Entonces, nosotros ahí podemos analizar, como cada puntito representa una flecha, podemos analizar las condiciones de existencia y de unicidad. Por ejemplo,
¿Cómo vemos la condición de unicidad? Vamos a ver una condición de unicidad si tomamos en alguna parte de todo mi dominio, que esto puede ser que es infinito, tomo un elemento, vamos a llamarle x2, ¿sí? Si tomo este elemento de x2 y trazo mi vertical por x2, ¿en cuántos lugares toca esa vertical a la curva? Veo que toca acá, veo que toca acá y veo que toca acá. Es decir, que ese x2 va a estar relacionado con 3 alturas diferentes. Es decir, va a tener una acá, x3 vamos a llamarlo acá para no confundirnos, una acá, otra acá y otra acá. Es decir, que un elemento, este elemento x3 que yo tomé acá, tiene 3 imágenes diferentes. Entonces, ¿qué significa? Que en ese elemento no se cumple la condición de unicidad. ¿Por qué? Porque para un solo elemento tiene 3 imágenes diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso del círculo que vimos, si tomo un punto dentro del círculo, se puede conectar con un valor arriba y un valor abajo dentro de la circunferencia del círculo. Bueno, cuando una relación no cumple unicidad, entonces, cuando toca más de una vez. En las relaciones numéricas, esto fue una pregunta que me hicieron, nunca, la curva va a ser completamente vertical. ¿Por qué? Porque como estos dos elementos, x y y, son variables, tienen que ir cambiando, es decir, el valor de y tiene que ir cambiando en algún momento. Entonces, para que sea vertical, me está diciendo que para todo valor de y siempre le corresponde el mismo valor de x, que eso nunca va a ocurrir. Para que ocurra eso, para todos los valores de x le tiene que corresponder el mismo valor de y. Entonces, la fórmula, el valor de y tiene que ser un valor constante. Entonces, como nunca el valor de y va a ser un valor constante, porque nunca va a estar definido de esa forma, nunca va a suceder que mi recta sea exactamente vertical o completamente vertical. Siempre va a tener una pequeña inclinación, va a parecer vertical, pero en realidad tiene una muy pequeña inclinación, porque las distancias que hay entre un valor y otro son muy pequeñas. Entonces, cuando nosotros vemos una gráfica que baja y se vuelve prácticamente vertical, ¿sí? Nosotros vimos que pasa porque en ese lugar hay una especie de pared que no permite seguir la curva. Entonces la curva se va a ir acercando muy cerca a esa pared, ¿sí? Pero nunca va a tocar, pero se va a ir acercando cada vez más. Por lo tanto, si yo tomo un valor x del otro lado de la pared, ¿sí? Y trazo mi vertical, en ese valor de x no se va a relacionar con ningún valor de esa relación. Entonces, ese valor no se conecta en ninguna parte con la curva, porque la curva llega hasta esa pared. Entonces, directamente no va a tener ninguna imagen ese valor de x. Entonces, ese valor de x que yo tengo acá no se va a conectar con ningún valor en el codominio. Si no tiene o no toca nunca la vertical de la curva, no tiene, significa que no tiene imagen en el codominio. Bueno, veamos ahora con algunas funciones que son particulares con números, a ver, para que se entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces, vamos a trabajar con esta relación. Relación f, que va
Mi dominio son todos los números reales, es decir, toda la recta de menos infinito a más infinito, y mi codominio son todos los números reales, es decir, toda la recta vertical de menos infinito a más infinito. Entonces, y mi función es esta, 2 sobre 2x más 1. Ahora, miramos, si yo la represento en el GeoGebra, lo único que tengo que colocar en mi GeoGebra es la parte de la fórmula. Todo esto es solamente presentación y no se coloca en el GeoGebra. Yo pongo esto y automáticamente el GeoGebra me tira la función. Si analizamos la gráfica, ¿qué vemos? A ver, ¿se cumple unicidad? Sí, se va a cumplir unicidad porque si yo trazo mis verticales o miro la cuadrícula, las verticales de la cuadrícula, siempre tocan una vez, por lo menos, a la gráfica. Como máximo tocan una vez y no tocan más de una vez. Si nosotros vemos con respecto a la unicidad, todas las funciones que nosotros trabajemos van a cumplir sí o sí unicidad. ¿Por qué? Porque todas las operaciones matemáticas que nosotros trabajamos sí o sí tienen una sola operación, un solo resultado. Y lo que podemos pensar es que la única función o relación que no va a cumplir unicidad, ¿sí?, puede llegar a ser la relación que tenga una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque las raíces cuadradas o las raíces de índice par son las únicas operaciones que tienen dos resultados posibles. Por ejemplo, la raíz de 4 tiene el resultado 2 y el resultado menos 2. Pero si yo grafico una raíz en mi GeoGebra, lo único que va a hacer es considerar el resultado positivo. Y nos vamos a olvidar que tiene dos resultados y entonces no vamos a tener nunca problemas con respecto a la unicidad. Entonces, yo cuando grafico una función numérica nunca me preocupo por la unicidad, siempre se va a cumplir. Tampoco nunca va a ser una recta vertical completamente, como dije anteriormente, por lo tanto siempre se va a cumplir. Entonces, si yo veo que esta gráfica se grafica en todo el eje, esta baja hacia el infinito y esta hacia el menos infinito, pero llega un punto en donde las dos curvas se cortan y chocan como contra una pared. Entonces veo que esas dos curvas se chocan justo en este valor, que es exactamente el valor de x igual a 2. ¿Sí? Entonces, si choca, significa que las curvas se van a acercar a ese valor, pero nunca van a tocar. Por lo tanto, seguro, ese valor no va a cumplir la condición de existencia. ¿Sí? Es decir, el único valor de la curva, como esto es continuo para allá y esto es continuo para allá, el único valor que no va a cumplir la condición de existencia va a ser ese punto. ¿Sí? Entonces, no va a cumplir existencia si veo x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que eliminarlo de mi dominio para que pueda ser una función. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a escribir esto, solamente que cambio mi dominio. Ahora no van a ser todos los números reales para que sea función, sino todos menos ese puntito. Entonces, ¿cómo yo escribo mi dominio? Si quiero excluir este punto. Tengo dos formas. Por un lado, puedo decir todos los reales menos el 2. Siempre si yo quiero sacar solamente elementos particulares, es decir, solamente uno que otro punto, lo pongo entre llaves y lo pongo un menos. Entonces estoy diciendo los números reales menos esos valores. O también puedo decir que mi conjunto va a ir, voy a anunciar las dos curvas que tengo. La primera curva va desde menos infinito hasta menos 2. Y pongo entre paréntesis porque quiero decir que el 2 no se toma en mi dominio. Unión para la otra curva, y la otra curva va a ir desde el 2, con paréntesis porque no
porque no se cumple, hasta más infinito, es decir, sigue hasta el infinito. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ustedes tienen que elegir una forma para explicar, para escribir este dominio. Y después, el resto es exactamente lo mismo. Va hasta reales, ¿sí? Tal que, y lo mismo. 2 sobre 2x menos 4. Es decir, lo único que vamos a cambiar cuando restringimos el dominio es cuando restringimos una función para que cumpla existencia, siempre va a ser el dominio. Ahora, ¿cómo esto lo hago en forma analítica? ¿Cómo lo veo en forma analítica? Lo vimos en forma gráfica. En forma analítica dijimos que la condición de existencia solamente no se va a cumplir en 4 operaciones básicas. Uno en la división, otro en las raíces, en algunos casos de las raíces, otro en algunos casos de los logaritmos y otro en algunos casos de la función tangente, la cual no vamos a verla ahora. En el caso de esto, cuando tengo una división, lo único que voy a considerar para mi división va a ser mi conjunto, mi denominador de la relación. ¿Por qué? Como cualquier número se puede poner como numerador de la división, siempre se va a poder resolver, entonces no me preocupo. Lo que voy a hacer es solamente considerar qué pasará con el denominador, porque todas las divisiones se pueden resolver siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Entonces, voy a escribir, ¿qué pasa cuando mi denominador tiene que ser distinto de 0? Cuando tengo una división, tengo que plantear esta ecuación. Entonces, si es distinto de 0, entonces despejo la x, paso el 4 sumando, y después el 2 dividiendo. Me queda distinto de 2. Entonces, me dice que para que esto sea función, necesariamente x tiene que ser diferente a 2. Entonces, con este dato, vuelvo a escribir que mi función tiene que ser todos los reales menos el numerito que me dio en reales, tal que y es igual a 2x menos 4. Entonces, cuando yo hago una restricción del dominio, si yo tengo una división, lo único que tengo que hacer es tomar el denominador y ponerlo distinto a 0.